es inevitable que eventualmente va a llegar una nueva crisis, ¿cierto? Y tenemos que estar preparados para ello. Hoy día el FES, ¿cierto?, el Fondo de Estabilización Económica y Social, tiene en torno a 1 punto del PIB, que es bastante poco. Es poco. O sea, tuvimos 20.000. Claro, sí, estamos bastante lejos. Yo creo que lo importante es empezar a realizar aportes a ese fondo e ir cerrando el déficit. Se dijo en Infinita. Ahora sí presento al economista que tengo sentado al lado mío. Se llama Andrés Pérez, economista jefe para América Latina en Itaú. Y queremos hablar contigo, Andrés, sobre cosas en Estados Unidos, en el mundo y en Chile. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Muchas gracias por la invitación. Oye, ayer tuvimos reuniones del Banco Central, Andrés. Se decidió como se esperaba. Parece que no habían algunos poquitos que creían que se podía bajar la tasa, pero la mayoría esperaba que se mantuviera. Se mantuvo. Sí. ¿Alguna sorpresa respecto de las razones? Mira, yo creo que la decisión era ampliamente esperada, como mencionas. De nuevo, la tasa se mantuvo en 4,5, una decisión unánime. Quizás la sorpresa o la novedad es que, bueno, hay un reconocimiento en el comunicado de que la inflación ha sorprendido algo a la baja y que, bueno, lo que implica estos menores datos de inflación para la decisión de marzo que va conjunto al IPOM, eso se va a analizar en el marco del IPOM. Entonces, todos nosotros lo interpretamos esto como que, mira, es muy probable que van a bajar la tasa en la decisión de marzo y llegando ya al fin del ciclo en 4,25. La inflación ya está bastante baja, el orden de 3,35, depende de cuál miremos, pero además sabemos que van a salir de la base de comparación los aumentos de las tarifas eléctricas que vimos el año pasado. Entonces, por lo tanto, es muy posible, muy probable, Andrés, que el primer trimestre ya nuestra inflación esté por debajo del 3%. Mira, eso es una buena noticia, ¿cierto? Porque venimos de un periodo largo en el cual la inflación está bien por encima de la meta. Y bueno, la inflación para el mes de enero, nosotros proyectamos una inflación mensual en torno a 0,4%, con lo cual la inflación interanual va a caer a 2,8%, ¿ya? Que es el nivel más bajo que hemos tenido en varios años. Y después, bueno, vamos a tener los efectos de esta apreciación cambiaria que mencionabas en la introducción, con lo cual la inflación debería promediar este año algo por debajo del 3%. Nosotros tenemos una proyección para todo el año promedio de 2,7% que hemos ido revisando paulatinamente a la baja, al tiempo en que el desempeño, el tipo de cambio, la dinámica del peso chileno ha mostrado una apreciación más rápida de la que teníamos previsto, ¿ya? Puras buenas noticias. O sea, acá, de hecho, Roberto Saller le tiró una muy buena cuña diciendo que él no recordaba un mejor debut económico de un gobierno, en el sentido de que todas las variables económicas relevantes están muy bien alineadas con viento cola en favor del gobierno entrante. Estamos con la inflación abajo, con el tipo de cambio abajo, con el PIB creciendo más, con la inversión bastante desplegada, con las tasas de interés que tienen que seguir cayendo, y así, un cóctel de varias buenas noticias. ¿Tú compartes con que el punto de partida que con el que va a recibir el gobierno en materia económica es de los mejores que tenemos memoria? Mira, la comparación histórica es difícil, pero yo diría que lo relevante acá es que reafirma la importancia de mantener una macro ordenada, ¿cierto? O sea, que evitemos ciertos impulsos que llevaron a que la economía transitara a estar a operar muy por encima del potencial, ¿cierto? Entonces, recordemos que tuvimos un periodo donde tuvimos varios retiros de ahorros previsionales que acumularon en torno a 18 puntos del PIB. Entonces, es natural pensar que la economía en ese contexto alcance niveles muy por encima de lo esperado en inflación, con un déficit de cuenta corriente muy complejo. Y bueno, ahora la macro está ordenada y además tenemos un impulso externo muy favorable. O sea, yo creo que la gran mayoría de los economistas, dentro de los cuales nos encontramos nosotros, no esperábamos que el precio del cobre transitara hacia $6 la libra, como está hoy día. Pero también es importante reconocer que tenemos varios años, venimos saliendo de esta como resaca de incertidumbre local, ¿cierto? Donde tuvimos el proceso importante de discusión sobre la Constitución, cambio de la regla del juego por el lado del royalty minero, y bueno, todo eso ya parece ser algo del pasado. Entonces es natural pensar que la inversión privada debería ir de menos a más, algo que ya se vio el año pasado, y nosotros esperamos que la inversión vuelva a crecer de manera importante este año, en torno a 5% real, pero bueno, puede llegar a sorprender incluso más, ¿ya? ¿Cuánto tienen estimado como crecimiento de la economía este año? Porque el Central se tiró en el IPOM entre 2 y 3. Yo ya he visto varios en el 3 y algunos sobre el 3. Mira, varias reflexiones aquí. Primero, me encanta que estemos hablando de crecimiento porque bueno, es clave para asegurar que sigamos desarrollándonos. Ahora,
Más allá de eso, la economía habría terminado el año 2025 algo más débil de lo que se esperaba, ¿ya? Entonces el punto de partida para este año es un poco más exigente, ¿ya? En ese contexto, bueno, eso lo vamos a reconocer, más bien lo vamos a conocer en el IMASEC que tenemos el próximo lunes, ¿ya? Para el mes de diciembre. Nosotros tenemos una proyección del PIB para para este año de 2,6% después de haber crecido 2,3% el año pasado. Eso es lo que creen, 2,3. Eso es lo que nos dan los modelos. Eso porque no ha supuesto. cerrado todavía ese número. No ha cerrado el 2025. Nosotros creemos que en el 2025 habríamos crecido en torno a 2,3% y este año vamos a crecer en torno a 2,6%. Puede que vayamos de menos a más, por cierto, especialmente si que el impulso externo, las condiciones financieras siguen relativamente benignas para economías emergentes y que los precios de commodities sigan elevados. Pero también el partido también se juega mucho en el ámbito local, ¿ya? Y ahí la dinámica de la inversión es fundamental. Ya, hablaste recién, Andrés Pérez, economista jefe para América Latina de Itaú, hablaste recién que esperabas crecimiento de 2,6% para la economía este año y un 5% de crecimiento de la inversión. ¿Cómo cambiaría tus numeritos si es que yo te dijera que se aprueba la rebaja de impuestos del 27 al 23-20, porque puede ser menos? Mira, yo creo que eso es importante, pero mira, no conocemos los detalles. Se supone que esa implementación sería gradual en el tiempo. Un punto por año. Sí, pero yo creo que lo más probable es que lo que tenga más impacto sobre la inversión en el año 2026 sea, por ejemplo, un rápido destrabe de las distintas medidas relacionadas a la permisología. Yo creo que eso es más... tiene más impacto, con más intensidad sobre la inversión que, por ejemplo, una rebaja del que la tasa misma. Sí, que la tasa misma. Pero también pueden haber algo como FUT o algún equivalente. O sea, en el fondo, facilitar que se usen dineros que son registros contables, pero que se usen en inversión real. Sin duda, yo creo que, lo que hemos visto en esta recuperación del ciclo de inversiones que está todavía concentrado en minería, en energía, todavía no hemos visto que eso se propague a otros sectores que son claves para la recuperación del mercado del trabajo, por ejemplo, en particular construcción, ¿ya? Yo creo que ahí eso es algo donde, por ejemplo, medidas como las que mencionas que reduzcan el costo del capital y den más certeza, deberían ayudar a que se recuperen y la inversión sorprenda nuevamente al alza, ¿ya? Porque de nuevo venimos varios trimestres donde sigue, mira, le tenemos que revisar un poquito más al alza, y bueno, para que eso continúe tenemos que ver que la inversión se propague más allá a sectores que son distintos, además a los de minería y energía. Sí, claro. Oye, Andrés, bueno, está bastante socializado y aceptado, aprobado incluso por el 58% de los ciudadanos que se bajen los impuestos a las empresas, me refiero. Pero no se habló mucho en la campaña y va a tener que hablarse durante marzo, si es que se quiere presentar en abril la propuesta, de cómo y cuánto se va a compensar esto. ¿Requiere compensación una rebaja de impuestos de esta magnitud? Mira, yo creo que como contexto, llevamos varios años en los cuales los déficits fiscales en Chile han sido por encima de lo esperado. Y mi evaluación es que esto ocurre porque hemos sobreestimado la senda de ingresos de lo que eventualmente son en la realidad, mientras que los gastos han seguido creciendo a tasas no menores. Entonces, ese espacio que se tiene que completar a través de más deuda. Eso ha llevado a que la deuda pública trepa ahora en torno a 42, 43 puntos del PIB. Entonces, yo creo que acá para asegurar que la sostenibilidad de las finanzas públicas, cualquier medida que busque reducir significativamente y de manera estructural los ingresos debería ser compensado por una reducción de gasto, ¿ya? Y eso puede ser a través de vías administrativas o vías legislativas. Ahora, ¿cuánto? Bueno, yo creo que depende de la magnitud con la cual se quieran recortar los ingresos, ¿ya? Tales como lo de la reducción del impuesto corporativo. Yo creo que debería ser, me parece que para cerrar el déficit estructural en el tiempo, si es que no tenemos importantes alzas, por ejemplo, en el precio del cobre que sea estructural o que vamos a crecer a tasas económicas de nuestra economía por encima del 2%, tenemos que hablar de recorte de gasto entre 0,5 y 1 punto del PIB, más o menos.
¿Cómo no nos afecta la subida del precio del cobre? Se estima, o sea, el presupuesto trabaja con un cobre como de 4.30, 4.40 y Sí. está en ciento y tantos centavos más arriba. ¿Qué se hace con esa diferencia? ¿Se ahorra? ¿Tiene algún impacto para la economía o simplemente queda como saldo positivo como ahorro? Bueno, eso, el impacto directo es a través de mayores ingresos, ¿cierto? Esos ingresos deberían ayudar a reducir la cantidad de deuda que se emite para cerrar el déficit, ¿ya? Entonces, deberíamos tener un déficit fiscal este año en términos efectivos menor a lo que se preveía hace un año, ¿ya? Eso sería una sorpresa positiva y eso repercute en los hogares y las empresas a través de menor presión sobre las tasas, especialmente las tasas largas, que es donde se financia el fisco. Esos son de nuevo relevantes para los créditos hipotecarios, para los créditos para la construcción, por ejemplo, ¿ya? Ahora, lo relevante es que, dado estos niveles de precio del cobre, uno pensaría que deberíamos estar ahorrando e inyectando recursos a los fondos de estabilización, sí, al FES, a los soberanos. chanchitos de ahorro que tenemos en el... Correcto, porque bueno, es inevitable que eventualmente va a llegar una nueva crisis, ¿cierto? Y tenemos que estar preparados para ello. Hoy día el FES, ¿cierto?, el Fondo de Estabilización Económica y Social, tiene en torno a 1% del PIB, que es bastante poco. 3.000 poco. millones. O sea, Tuvimos 20.000, 30.000. Claro, sí. Estamos, mira, el Fondo Monetario, ellos recomiendan que deberíamos tener para un fondo de liquidez, para una economía con las características que tiene Chile, ese fondo de liquidez debería tener entre 3 y 5 puntos del PIB. Entonces estamos bastante lejos. Yo creo que lo importante es empezar a realizar aportes a ese fondo e ir cerrando el déficit. ¿Y no lo estamos haciendo? O sea, perdona, Sí. durante el año, digamos, segundo semestre del 2025, tuvimos un cobre por arriba del presupuesto. Supuestamente ahí tuvimos ingresos que deberíamos ahorrar. ¿Se ahorraron? Correcto, porque eso ha hecho que, mira, si bien hemos tenido sorpresas positivas por el lado de los ingresos mineros, los ingresos no mineros han estado por debajo de lo esperado. Entonces esa sorpresa en parte compensa esa otra debilidad, ¿ya? La última vez que inyectamos, que hicimos un aporte al Fondo de Estabilización Económica y Social, si mal no recuerdo, fue a principios del 2022, que fue en marzo de dicho año. Pero de nuevo, hemos realizado retiros desde el FES el año 2024, ¿cierto? En la ausencia de una crisis económica. Entonces, bueno, lo importante es volver a realizar aportes a ese fondo para prepararnos eventualmente para una crisis que llegará, considerando las condiciones externas extraordinariamente favorables aún. Conversamos con Andrés Pérez, economista jefe para América Latina en Itaú. Deja preguntarte por Estados Unidos. ¿Tiene reunión hoy día a la tarde? Vamos a conocer la decisión de la FED. Hoy día a la tarde, creo, sí. Hoy día a las 4 de la tarde empieza el ritual. Sí, de el 8 veces al ritual. año, sí. El ritual. El mercado está bien jugado que se mantienen las tasas. Correcto. La economía americana se ve fuerte todavía y lo único que le puede meter más ruido a esta decisión que está media jugada de mantener las tasas es que el presidente Trump está en un gallito gigante con el presidente de la Reserva Federal, donde el presidente Trump le dice: quiero tasas más bajas y si no te despido. Y esta pega termina, no sé, en abril o mayo. Sí. Mira, flaco favor le hace el presidente Trump a la institucionalidad económica y a la Reserva Federal. Lo importante es que la Reserva Federal tome las decisiones de acuerdo a su mandato dual, ¿cierto?, que se refiere a tener la inflación en el tiempo en el 2%, y también un mercado tiene también un mandato relacionado al mercado del trabajo, ¿ya? En la práctica, como bien mencionas, la actividad económica en Estados Unidos se ha ido deteriorando, pero desde un buen nivel. O sea, no es que estemos hablando de desaceleración muy pronunciada, ¿ya? El mercado del trabajo también está mostrando señales de una desaceleración que son coherentes con un ajuste macro, pero no una recesión, ¿ya? En ese contexto todavía no vemos los efectos de los aranceles sobre inflación. Eso puede deberse a varios factores, pero recordemos que el año pasado muchas empresas a lo largo del mundo empezaron a acumular inventarios con los precios antiguos, entonces es muy probable que los efectos inflacionarios de los aranceles en Estados Unidos todavía no se hayan observado, ¿ya? Que no sé, ya, pero esta es una explicación que yo he escuchado varias veces. O sea, en el fondo,
subieron los precios por aranceles y esos mayores precios no han sido traspasados a consumidores todavía, por lo tanto no se ha visto una inflación. Supuestamente las empresas han promediado los inventarios que habían comprado antes con los nuevos y están absorbiendo, ese mayor precio. Pero entonces debería haber caído en los márgenes de las empresas. Bueno, eso es algo que todavía tampoco se ve. No ha pasado tampoco. Correcto, entonces, como que ¿dónde está el...? Mira, yo creo que nosotros economistas tratamos de ir rápidamente a largo plazo, ¿cierto? O sea, como que los efectos rápidos. Pero claro, hay ajustes que se pueden dar en el tiempo. Recordar que muchas de las importaciones que realizaron este sobre, quizás acumulación de inventario se hizo con precio antiguo antes de los aranceles. Entonces puede ser que todavía no hayan traspasado todos los precios a público. Otros estén todavía atenuando el traspaso a los precios públicos con menores márgenes, pero como ya mencionas, todavía eso no se ha materializado. Yo creo que es un puzzle, pero a mí me parece que es solamente, o sea, van a llegar el efecto. Van a llegar. Yo creo que me cuesta pensar que podamos hablar de... Mira, si fueran aranceles de 2-3%, bueno, ahí yo creo que no es para preocuparse, pero aranceles grandes, como los que se han mencionado, los que se han implementado, me cuesta pensar que eso no vaya a tener efectos sobre los precios, ¿ya? Ahora, también es cierto que ha habido un cierto rebalanceo de comercio. Entonces, también hay muchas exenciones, por ejemplo, dentro del tratado de Estados Unidos que tiene con Canadá y México. Entonces, hay muchos bienes ahí que no pagan todos los aranceles. Incluso en el caso de Chile, por ejemplo, que tenemos el arancel del 10%, ¿cierto? Bueno, gran parte, que por ejemplo todo lo que relacionado a cobre no paga arancel. Entonces, hay hartas exenciones que atenúan el impacto sobre inflación en el tiempo. Andrés, pero están pasando muchas cosas en el mundo. Uno cuando lee los titulares de los diarios siempre es como que mucho riesgo, mucha incertidumbre geopolítica, y Estados Unidos todos los días tiene alguna discusión. Con Corea, esta semana con Corea, con Canadá que no firme acuerdo de libre comercio con China, con Corea que firme el acuerdo si no le sube los aranceles, con Groenlandia y con Dinamarca que para comprarlo, siempre hay algo en el Medio Oriente, pero la economía más que el mundo sigue funcionando. No se paraliza. Es que ha sido algo que para mí bien sorprendente. O sea, se mueven algunos precios, sube el oro, activos de refugio un poco más, un poco menos, pero lo esencial, la economía sigue funcionando con cierta normalidad a pesar de todo esto. Sí, llama mucho la atención los niveles de incertidumbre y los titulares que uno observa relacionado a una economía global que ha mantenido un buen dinamismo, ¿cierto? O sea, dicho de otra manera, ha sido resiliente a los distintos choques, ¿ya? Yo recuerdo el 2 de abril cuando se anunciaron los famosos aranceles en el día de la supuesta liberación en Estados Unidos, con aranceles importantes, incluyendo a Chile. Yo pensaba que el mundo iba a desacelerarse relativamente rápido, que los precios de los commodities iban a desplomarse, porque yo veía que era un choque muy negativo en incertidumbre que iba a afectar las decisiones de inversión, de consumo, de las empresas, de los hogares, entre otras cosas. Internacional, todo. Sí. Pero mira, la verdad, eso no se ha ido materializando. En parte hay una hipótesis, esto que Trump al final del día, el presidente Trump, disculpen, va a terminar echándose para atrás en sus distintas medidas. El famoso taco. Trump always chickens out. Sí, tal cual. Pero mira, yo creo que hoy día no es que esto no tenga un efecto real, ¿cierto? O sea, yo creo que si bien la actividad económica ha tenido buen ritmo en el mundo, los efectos financieros sí se observan. O sea, yo creo que parte de la debilidad del dólar obedece a mayores premios por plazo que hay para dicho activo. Y también, bueno, es natural diversificarse hacia otros activos si es que uno cree que va a persistir la presión sobre las finanzas públicas en Estados Unidos, si es que tenedores importantes de la deuda de Estados Unidos, derivados de las mismas, por ejemplo, ya sea riesgo de sanciones o riesgo, por ejemplo, de tensiones geopolíticas o problemas fiscales también, tenga que vender activos de Estados Unidos. Y eso, de nuevo, reafirma la presión sobre los activos estadounidenses, en particular el dólar. Entonces, hay efectos, pero quizás no se han visto los efectos reales de esta... Más financieros que económicos, quizás. Sí. Oye, Andrés, última pregunta antes de terminar. Esta ola de frío que estamos viendo en Estados Unidos... ayer veía imágenes de Chicago con menos 46, impresionante. Menos 46, con Florida nevando, bueno, ni hablar de Nueva York y Atlanta.
¿Va a tener alguna consecuencia, algún efecto relevante en la economía más allá de la anécdota? Mira, estos choques suelen tener efectos transitorios sobre, por ejemplo, las cadenas de suministro, logística. Pero me cuesta pensar que vaya a tener un efecto duradero y significativo para la lectura de la macro. Ahora, más allá de este choque en particular, yo creo que lo relevante es como el big picture, ¿cierto? O sea, yo creo que estos fenómenos climáticos por ejemplo, episodios de mucho frío en Estados Unidos, tormentas, o por ejemplo, no sé, los incendios que estamos viendo en Chile, yo creo que van a ser fenómenos más recurrentes, ¿ya? Entonces yo creo que ahí tenemos que prepararnos para ello, y yo creo que van de la mano de esto, el calentamiento global, entre otras cosas. Yo creo que sí tienen efectos macro en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver cómo reaccionan los costos de los seguros de incendio, entre otras cosas, pero yo creo que estos fenómenos van a dejar de ser tan extraordinarios y van a ser más recurrentes.